Como todos los lunes, por esta hermosa radio de la Municipalidad de Florencio Varela, estamos en este programa llamado Jaque Mate, con una propuesta que te invita a ver noticias internacionales, noticias latinoamericanas y noticias de nuestro territorio argentino. Puedes comunicarte por cualquiera de las vías, que es por internet, por Twitch, por Facebook, por teléfono, por seguir por todas las redes sociales a la Radio Municipal de Florencio Varela. Y como te dije, este programa tiene una lógica que tiene 3 bloques. Uno para enterarnos qué está pasando en el mundo, la segunda qué está pasando en nuestra América Latina y la tercera que nos cuenta la política de la República Argentina. Sin más, empezamos con Jaque Mate. Y bueno, la primera noticia que desgraciadamente nos viene consumiendo las noticias internacionales es el escándalo del escalofriante video de un rehén en Gaza que dice estoy al borde de la muerte y el tipo estaba cavando su propia tumba, visiblemente demacrado, suplicaba por comida, etcétera, etcétera, y eso ha recorrido todo el mundo y la verdad es que se han pronunciado muchos presidentes y jefes de Estado, especialmente de Europa. Es un video que difunde el grupo terrorista islámico, donde se ve a un joven israelí en un colchón diciendo que sufre hambre severas, de hambre y que no puede mantenerse en pie, y estaba cavando su propia tumba. El video fue difundido obviamente por el brazo armado del grupo islámico palestino, y este joven israelí aparece implorando por la vida en condiciones extremas, demacrado. Bueno, un espanto total que está pasando ahí en esa franja de Gaza, ese pequeño, muy pequeño territorio que te hemos contado en alguna oportunidad, que tiene que ver con disputas por supuesto territoriales, pero que también tienen que ver con cuestiones de religiones, con cuestiones de viejas disputas entre Israel y Palestina, entre otros, porque Israel está siendo atacado y también ataca por todos lados. Así que ese lugar que es tan lejos de nosotros, pero tan cercano. Vos sabés que la comunidad judía en la Argentina es la segunda del mundo después de Estados Unidos. Así que los judíos han venido, también te lo he contado en otro programa, cómo han venido desde Rusia, en algunos de ellos escapados, y luego vinieron en tiempos del genocidio y después post-genocidio también. Pero desde fines del siglo XIX ya la comunidad judía en la República Argentina era muy importante y convive con nosotros. Así que por eso esta noticia es lejana, pero es cercana al mismo tiempo. La segunda noticia es de Corea del Sur. Estos también que se las traen entre Corea del Sur y Corea del Norte, una viejísima disputa entre estos dos grupos que se había recrudecido durante la Guerra Fría. Una Corea del Norte bajo el ejido de la Unión Soviética, es decir, comunista, hoy ya una dictadura hecha y derecha, y Corea del Sur que siempre están a los tiros 2x3. Y bueno, se le había ocurrido a Corea del Sur poner unos altavoces con propagandas de las fronteras como gesto conciliador hacia el norte. Entonces los tipos lo que hacían era tener altoparlantes en las fronteras con su eterno rival de Corea del Norte, con la idea de que sea un movimiento destinado a reducir algunas tensiones. Y entonces si bien esas altavoces se habían utilizado antes en alguna oportunidad como una propaganda anti-norcoreana, a través de las fronteras, el nuevo gobierno, que es un gobierno liberal del sur, detuvo las transmisiones en junio como un gesto conciliador y empezaron a transmitir otro tipo de cosas más amigables. Pero la cuestión parece no ser tan sencilla porque obviamente que la vía diplomática no está funcionando por esos lados y los gestos, si bien es un gesto de buena intención, Corea del Norte no es un socio, un vecino que sea muy conciliador con Corea del Sur, ni tampoco con sus vecinos, la verdad.
ese liderazgo autoritario de su gobernante, que es de una tercera generación de Kim Jong, Kim Jong-un, ¿no? Lo que ocurrió es que no le dio ni 5 de bolilla y sigue las tensiones en un país donde tienen armas nucleares de altísima potencia. Así que así siguen las cosas entre Corea del Sur, que por suerte no están en guerra, pero siempre hay algo ahí que está en tensión permanente. Y te decía lo de Franja de Gaza hoy en Francia. En Francia tuvo un efecto directo porque suspendieron en el día de ayer una acogida a palestinos tras relevarse un escándalo de un estudiante que abiertamente empezó a tener promulgaciones antisemitas. Entonces se ha abierto una investigación a una estudiante palestina de 25 años. Esto es parte de algo que hemos charlado en alguna oportunidad sobre el conflicto que está teniendo toda Europa, Francia en particular, pero también Italia y también Portugal, con los grupos turcos. Esto viene de hace mucho tiempo, ahora se recrudece, pero la verdad que los turcos nunca fueron muy bienvenidos en la Europa, es más, nunca fueron considerados como parte integrante, y esto tiene que ver con esa vieja historia de la cultura otomana, donde los turcos obviamente tienen una idiosincrasia, una historia totalmente distinta a la Europa, qué sé yo, tradicional, digamos. Así que estaban recibiendo palestinos de la Franja de Gaza y resulta que esta estudiante gazatí, que estaba matriculada en la Facultad de Ciencias Políticas, empezó a difundir contenidos antisemitas por internet, barbaridades, y entonces esto hizo que paguen todos justos por pecadores, casi como que entró como anillo al dedo para esa posición antirreligiosa de los palestinos y musulmana, ¿no? Están teniendo realmente problemas graves en España, en Portugal. Por eso es que los grupos de extrema derecha están creciendo mucho en toda Europa, producto de esas perspectivas anti-inmigratorias, de leyes que promulgan anti-inmigratorias en una Europa, y especialmente en Francia, que vos sabés que Francia fue la cuna de la Revolución Francesa. Esas ideas de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, parece que la fraternidad se la están olvidando un poquitito, porque, bueno, no están recibiendo con buena gana a los extranjeros. Siempre han tenido una identidad histórica muy nacionalista, Francia, en algunos casos, en el peor de los casos, nacionalistas casi xenófobas, y en otros, bueno, tienen un orgullo, Francia, considerándose como la luz del mundo, algo así. No estoy diciendo peyorativamente, el iluminismo y la luz, y de hecho América, nosotros mirábamos a Francia como uno de los países de referencia, en donde era el país, claro, por culturalmente, por ese tipo de cultura que ha sido receptivo en la República Argentina. De hecho, nuestra Revolución de Mayo tiene mucho que ver con los escritos de Jacques Rousseau, que llegó al Colegio Nacional de Buenos Aires, y este joven, Mariano Moreno, traduce las obras de Rousseau y, bueno, y también algunas de sus ideas. Así que Francia también es un país que es muy lejano, pero muy cercano a nosotros, a punto tal que en el siglo XIX a Argentina se la llamaba la Francia de América, entre otras cosas por esa revolución cultural que ha tenido la República Argentina a partir de la hermosa Ley 1420. Y otra noticia de Francia tiene que ver con que presentaron a la ministra de Educación, acaba de anunciar que va a facilitar la restitución de bienes coloniales. Por ahí te parece una noticia menor, pero a mí me pareció una noticia muy interesante, porque Francia, igual que otros países de Europa, se ven repartido el mundo, literalmente. O sea, en una mesa de negociación dijeron, esta parte es para vos, esta parte es para vos. Y entonces hay muchos países que fueron históricamente coloniales y que algunos que siguen siendo. Así que, si bien la promesa esta había hecho Macron allá por el año 2017, van a restituir un montón de obras que están en Francia y que fueron productos de saqueo, por qué no decirlo, con todas las letras, fue saqueo de Francia, de bienes adquiridos entre
entre el siglo XIX y siglos del XX, en condiciones obviamente ilícitas, y esto sí está totalmente reconocido, inclusive por los propios franceses. Así que ese robo, ese saqueo, esa cesión obtenida, o como les guste llamar, hay una comisión científica que va a evaluar caso por caso y van a empezar a reparar los daños y la apropiación de todos estos objetos que son valiosos en términos económicos, pero también en términos simbólicos, ¿no? Porque tiene que ver también con las culturas y las idiosincrasias de esos países que fueron saqueados. Así como nosotros fuimos saqueados por Europa, por España, y ha dejado también en Tendal, en todo el Río de la Plata, en Francia, muchos países asiáticos, africanos, y por supuesto también en la República, en América Latina ha habido el caso de Guayana Francesa, que ha sido territorio de Francia. Así las cosas por el mundo, por lo menos es un recorte, es nuestro recorte que hacemos porque el mundo está loco, 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 y pasan cosas permanentemente. Y con esto damos por finalizada esta primera parte, que es de noticias internacionales. Escucha el temazo de este autor francés.